Saludos mis hermanos y amigos, les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Le damos gracias por su sintonía, somos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Nos dice claramente en Efesios 1:3, bendito sea el Señor el Señor Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que bendecidos. Gracias a esa promesa de Dios, ese amor que Él tiene por cada uno de vosotros, Él nos bendice cada día, Él nos cuida, Él nos permite que nos acerquemos a Él por medio de su Santo Espíritu y tener esa comunión con nosotros, porque Él nos creó para que nosotros viviéramos con Él eternamente. Pero debido al pecado, el hombre fue apartado de Dios. Pero Dios, por su infinito amor, por su amor ágape, envió a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese amor que Dios tiene por cada uno de vosotros es algo incondicional. En esta semana voy a hablar acerca de la fe. El título de la enseñanza le puse hablando claro acerca de la fe. La fe es algo esencial para un creyente. Lo vamos a aprender en esta enseñanza y de esa forma vamos a tener más conocimiento acerca de la fe. De eso que se trata estos videos cada semana, de motivar al pueblo de Dios a que estemos conectados por medio de las redes sociales, a estudiar su palabra, a escuchar su palabra y a estar buscando cada día más por medio de su palabra, escudriñándola y estudiándola, el conocimiento que Dios quiere que sus hijos tengan acerca de Él y acerca de las cosas que están sucediendo en estos tiempos donde el mundo está completamente caótico. Pero gracias a Dios que Él nos dejó su palabra y que también nos permitió tener su Santo Espíritu. Una vez usted se aparta del pecado y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted viene a tener el Espíritu Santo en usted y usted va a tener la libertad de acercarse a Dios en oración, y de esa manera usted va a poder ser edificado y se podrá mantener firme, como le dije, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. El mundo está caótico, la gente anda sin rumbo, pero aquellos que hemos creído en su promesa estamos firmes. Estamos confiados en Él y Él nos guardará bajo sus alas, como lo dice el Salmo 91. Aleluya. Como les dije, el tema de la enseñanza lo titulé Hablando claro acerca de la fe. Voy a ir delante de la presencia en oración. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Padre, que tú eres el único Dios soberano y santo, que está sentado en tu trono y Cristo está sentado a tu diestra. Padre, te pedimos con humildad, con reverencia, que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga entendimiento, discernimiento a cada uno de los que están al alcance de mi voz, para que por medio de tu palabra podamos ser edificados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y la honra. Amén. 2 semanas atrás estuve hablando del arrepentimiento. Hoy hablaré acerca de la fe. ¿Cuál es el segundo elemento esencial junto con el arrepentimiento que es necesario para recibir la salvación? O sea que estos dos elementos caminan paralelamente, la fe y el arrepentimiento. Es cuestionable cuál de estos precede al otro en punto de experiencia. Es dudable que una persona
que pueda verdaderamente arrepentirse, o se pueda verdaderamente arrepentirse si no cree. O sea que una persona tiene que tener fe y creer en que Dios lo va a salvar y que le va a borrar sus pecados. Y es cuestionable que una persona verdaderamente cree para salvación sin un sincero arrepentimiento del pecado. O sea que aquí lo podemos ver que estos dos elementos van unidos, o sea, están paralelos unos a otros. Se necesita para arrepentirse tener fe, y para recibir la salvación arrepentirse. O sea, tenemos que creer en la palabra de Dios. Y si usted no tiene fe, pues usted no va a creer en la palabra de Dios. Es otra cosa. Hay personas que creen en Dios, pero no confían en Dios. Y eso son dos cosas que hay que tenerla pendiente, que son diferentes. Creer, todos pueden creer, pero confiar solamente aquellos que se han arrepentido y que en verdad, sinceramente, han creído en Dios, confían en Dios. Y eso de nosotros como creyentes tenemos que confiar en Dios, o confiamos en Dios. Aquellos que están viviendo la palabra, aquellos que verdaderamente son ejemplos para otros, con un buen testimonio, viviendo una vida en santidad, una vida con humildad, con respeto, y de esa manera esa persona da un buen testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. También es algo difícil de estar seguro es de cuál viene primero entre el arrepentimiento o la fe, pero sabemos que los dos son necesarios, tanto en el caso del arrepentimiento como en el caso de la fe. La doctrina no recibe la atención que merece. O sea que la doctrina no está recibiendo la atención que verdaderamente merece para que el creyente pueda ser un creyente victorioso, un creyente que tiene conocimiento. Es un creyente o es una persona que va a vivir en victoria porque va a saber usar la palabra, va a saber cómo entender las cosas que están sucediendo en el mundo, y va a tener la capacidad de buscar una solución que le ayude a entenderla y a vivir tranquilo y en paz, porque tiene ese conocimiento de la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios nos dice que nosotros estaremos cubiertos con la sangre de Cristo, y eso es una promesa por fe. Pero si usted no conoce de esa promesa, pues usted va a estar en temor, usted va a estar viviendo confiando en su fuerza, en sus esfuerzos, y no es de esa manera que Dios quiere que sus hijos vivan, sino que vivamos confiadamente en Él, que le entreguemos todos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. La misma palabra lo dice: el justo por fe vivirá. Es por fe que Dios quiere que nosotros vivamos, para que de esa manera le podamos dar la gloria y la honra por completa a Él, porque Él es el que nos fortalece, como dice en todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13, y nosotros por medio de la fe es que estamos viviendo. La importancia de la fe. Probablemente no es posible exagerar la importancia de la fe en la vida cristiana. La fe es la única avenida de acercamiento a Dios. Sin fe, como dice muy claramente, es imposible agradar a Dios. En Efesios 11:6 dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También dice: sin fe no es posible agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que un creyente recibe de Dios, lo recibe por medio de la fe.
Todo es por medio de la fe, mis hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora nombraré algunos principios que son ampliamente proclamados en las Escrituras. He aquí algunos ejemplos. Voy a mencionar algunos versículos acerca de la salvación por medio de la fe. Número 1. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora voy a continuar con la llenura del Espíritu Santo por medio de la fe. En Gálatas 3:14, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Juan 7:39. En Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy ahora a hablar acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios 12:3-13. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, hay diversidades de dones por el Espíritu que es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno lo es dada la manifestación del Espíritu por provecho. En otras palabras, todos recibimos la manifestación del Espíritu y Dios nos lo da como Él quiere. A otro le da varios dones, a uno le da uno, a otro le da tres, a otro le da todos los dones. Todo depende de usted, cómo usted busca a Dios en espíritu y en verdad. Y de esa manera Dios le va a bendecir con dones espirituales, lo cual le va a hacer de mucho provecho para su vida espiritual y para ayudar a otros. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como le dije. Como Dios quiere repartir, así Él lo hace, porque Dios es soberano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos somos de un mismo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Continuó con santificación por medio de la fe. En Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6, 11 y 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hechos 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. En otras palabras, Dios no tiene diferencia de personas. Todos somos iguales delante de Dios, mis hermanos. En Hechos 26:18, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todos debemos de consagrarnos a Dios para ser santificados. ¿Y qué significa santificado? Que somos apartados para Dios, para servirle a Él en espíritu y en verdad. Entonces somos santificados para Dios, para que nosotros le podamos servir en espíritu y en verdad. Continúo, seguridad por medio de la fe. En 1 de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Segunda de Corintios 1:24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por fe estáis firmes. Salmo 71, versículo 5, porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Todos estos versículos hablan acerca de la fe. Continúo, los hijos de Dios tienen seguridad en todo tiempo. No podemos vivir con temor, mis hermanos, porque el temor aparta al Espíritu de Dios, porque entonces no estamos confiando en el poder de su Espíritu. Cuando una persona tiene temor es porque está confiando en su propia fuerza, en sus propios esfuerzos, y debido a eso no podemos tener temor. ¿Por qué? Porque Dios nos da paz y seguridad. Lo dice claramente en Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea que nosotros debemos venir confiadamente delante de su presencia con fe y tener comunión con Él diariamente, mis hermanos. Confiar plenamente, rendirnos plenamente a Dios en esos tiempos difíciles, mis hermanos y amigos. Amigos que me escuchan, si te sientes con temor, si te sientes solo, apártate del pecado y ven a Cristo Jesús. Y Él te va a recibir con los brazos abiertos y tú estarás bajo sus alas, como dice el Salmo 91. Estaremos seguros bajo sus alas en esos tiempos difíciles que se acercan. Bendito sea el nombre de Jesús. Paz perfecta mediante la fe. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mira, la misma palabra nos lo dice. Eso está en Isaías 26:3. Dice en Hebreos 4, el 3, 9 y 11. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tenemos que estar en reposo, en paz, pero solamente podemos vivir así
cuando nos rendimos delante de su presencia y confiamos plenamente en Él y le entregamos todo, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, todo se lo entregamos a Dios. En su palabra Él mismo lo dice: si estás trabajado y cargado, ven a mí, yo te haré descansar, yo os haré descansar. Dios nos ama como nadie nos puede amar, mis hermanos y amigos. Él quiere que nosotros nos rindamos a Él por completo y que le demos todas nuestras cosas a Él. No cosas parciales, no todo por completo. Y usted empezará a vivir una vida en victoria, una vida en paz, una vida tranquila, firme, porque el que está con usted es más poderoso que el que está en el mundo. Continúo con sanidad mediante la fe. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15, Hechos 14:9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea que la sanidad viene por fe también, mis hermanos. Victoria sobre los adversarios mediante la fe. Los principales adversarios del cristiano pueden ser resumidos como el mundo, la carne y el diablo. Primera de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Continúa el mundo vencido mediante la fe. La carne vencida mediante la fe. Consideraos vuestro pecado muerto al pecado. Esto es un acto de fe. Pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. El diablo vencido mediante la fe. Efesios 6, versículos 6 al 16 nos dice: vestido de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. También lean Lucas 22, 31-32, donde Jesús mismo le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. La fe es necesaria en nuestras vidas como creyentes, mis hermanos. Tenemos que tener fe y tenemos que vivir por fe. La vida cristiana entera es vivida por medio de la fe, mis hermanos. Voy a mencionar 4 versículos que hablan en las Escrituras acerca de mas el justo por la fe vivirá. Eso está en Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 2:20 dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe es la misma atmósfera en que la vida cristiana es vivida. Los cristianos son llamados creyentes porque sus vidas son vividas en fe continuas. Es claro entonces que la fe debe tener una gran parte en la recepción de la salvación en su experiencia inicial. Es esencial que el creyente tenga fe. El significado de la fe. Muchos eruditos bíblicos creen que la Biblia no da una verdadera definición de la fe. Está acordado, sin embargo, en Hebreos 11:1 es probable la más cercana de tal definición. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El valor de este versículo como una definición de fe es más obvio cuando examinamos de cerca el uso de varias palabras. Se dice que la fe es la certeza. Certeza viene de una palabra que literalmente significa fundamento, aquello que sostiene nuestra esperanza.
fundamento habla de esa relación de pacto de amor mutuo entre el Señor y el creyente, que es nuestra base de esperanza. La fe no es un ciego tanteando en la oscuridad, sino la convicción cierta, nacida de amor y una relación experimental, de que la palabra de Dios revelada es verdad en absoluta. La fe es más que una simple esperanza, es una certeza que era en eventos legales traducida acción titular. El que cree debidamente, en cuyo corazón el amor suma a la persuasión, tiene una acción titular, a la completa provisión de Dios. La fe es una persuasión ya que se aplica a lo invisible. Las realidades del reino de Dios son por naturaleza realidades invisibles a la vista natural. ¿Cuál es el significado de la persuasión? La persuasión es la influencia social de las creencias, actitudes, intenciones, motivaciones y comportamientos. La fe es la facultad por la cual las realidades espirituales son percibidas como reales y capaces de ser realizadas. Aquel que tiene fe tiene ojos para lo espiritual. La fe es al cristiano verdadera convicción. No necesita ninguna otra convicción a fin de proceder de acuerdo con la voluntad de Dios revelada. En el griego clásico, la palabra convicción era a menudo traducida prueba. La fe es un fundamento y una prueba. Para concluir, una persona que quiera acercarse y agradar a Dios es necesario que tenga fe. Es necesario tener fe, porque lo dice muy claramente en Hebreo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe, mis hermanos. Tenemos que vivir por fe. Tenemos que ejercitar nuestra fe diariamente, confiando plenamente en la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, la próxima semana continuaré hablando de los elementos de la fe y luego seguiré con la justificación. Vienen muchas buenas enseñanzas acerca de la gracia, de la generación, de la nueva vida en Cristo y muchos más. No se lo pierda, porque cada semana en este canal le traemos algo nuevo de la palabra para que seamos todos edificados. Muchas bendiciones para todos. Les doy gracias por su sintonía. Acuérdense de poner el dedito para arriba. Hasta la próxima semana. Bendiciones para todos.